analizar ahora nuestro último tópico, que es el de intervenciones de gobierno. Ya hemos visto la demanda, la oferta, cómo llegamos al equilibrio en el mercado. ¿Qué pasa en un mercado cuando interviene el gobierno? En los cursos de economía pública ustedes van a entender las razones por las cuales interviene un gobierno. Aquí lo que vamos a ver son las consecuencias directas en los mercados. Y el gobierno tiene una serie de instrumentos para intervenir en un mercado y distintas razones para hacerlo. El gobierno puede creer, por ejemplo, que los salarios son muy bajos y entonces fija un nivel salarial mínimo, que es lo que recibiría un trabajador. Legalmente no podría recibir menos que eso. O puede pensar que el nivel de precios del mercado es muy alto y entonces fija topes a los precios para que los consumidores no paguen más por eso. Puede tener muy buenas intenciones, pero las políticas de intervención en los mercados usualmente generan distorsiones y estas distorsiones terminan afectando a todos, a consumidores y a productores por igual. En el primer caso, en el cual estamos en equilibrio en un mercado y el gobierno decide fijar un precio mínimo, es decir, no se puede realizar transacciones por debajo de este precio. Y lo fija ahí. Es evidente que si fija el precio mínimo por debajo del precio de equilibrio, es irrelevante la política porque, ¿no?, las relaciones de mercado lo van a llevar a un nivel más alto. Pero si fija el precio por encima del precio de equilibrio de mercado, ¿no?, este precio mínimo, lo que vamos a tener en este mercado es un exceso de oferta. En el caso del mercado laboral, cuando fijan salarios mínimos por encima del salario de equilibrio, lo que ocurre es exceso de oferta que nosotros llamamos desempleo. También ocurre que en estos mercados que están regulados o cuyos precios están controlados, también ocurre que aparecen mercados informales, mercados negros. En estos mercados informales, entonces, a este nivel de demanda laboral, como la gente no encuentra empleo, la gente está dispuesta a aceptar un nivel salarial menor. Pero claro, esto es ya el mundo de la informalidad. Alternativamente, el gobierno puede pensar que es una mala idea tener un nivel de precio muy alto en el mercado. Entonces, a este nivel de precio de equilibrio P sub E, el gobierno decide cambiar esto y poner un precio máximo. Un precio por debajo del nivel de precio de equilibrio. ¿Qué va a ocurrir en este mercado? Igual. Vamos a tener un exceso de demanda y aparece inmediatamente un mercado informal. En este mercado informal, a esta cantidad que se está produciendo, los consumidores están dispuestos a pagar un precio mayor. Pero ese precio es el precio en el mercado informal, porque por ley tenemos un tope de precio. Mercados financieros, antiguamente donde se regulaban tasas de interés, dan como resultado mercados financieros informales, mercados de crédito informales. Mercados cambiarios, cuando uno no puede comprar y vender dólares con los bancos en transacciones abiertas, en un mercado abierto, si no hay un tope al tipo de cambio, lo que va a ocurrir en ese mercado es que aparece un mercado negro de divisas, ¿no? Es el caso de Venezuela hoy en día, por ejemplo.
cuyo tipo de cambio informal está 60 veces más alto que el tipo de cambio oficial decretado por el gobierno. Pueden haber otros casos en los cuales no es que el gobierno controla precios, pero cambia las situaciones del mercado. Imagínense, por ejemplo, que esta es una economía cerrada. Los productores y los consumidores de nuestro mercado interno están en equilibrio. Y en este mercado se decide abrir la economía. Cuando nosotros abrimos la economía, podemos tener dos posibilidades. Una es que el precio internacional esté por encima del precio local o que el precio internacional esté por debajo del precio local. En este caso, vamos a ponerle PI para precio internacional y PI' para precio internacional. En el primer caso, en el cual el precio de los mercados internacionales está por encima del precio de equilibrio, lo que nosotros vamos a tener es un exceso de oferta. Pregunta, ¿este exceso de oferta va a generar una caída del precio? No, porque ahora nuestro mercado ya no es el mercado local, es el mercado internacional. Este exceso de oferta local es lo que se llaman exportaciones. Eso vendemos al resto del mundo. ¿Qué pasa en caso contrario? Tendríamos a este nivel de precios un exceso de demanda, pero ese exceso de demanda se cubre con importaciones. Estamos trayendo del resto del mundo porque eso cubre las necesidades a este nivel de precio. En estas circunstancias, el gobierno puede decidir poner tarifas, por ejemplo, para proteger al productor local, pero perjudica al consumidor local. El tema de impuestos y tarifas lo vamos a tratar en la siguiente parte. Supongamos que tenemos un mercado que está en equilibrio, no hay intervención gubernamental regulando precios y no tenemos comercio internacional tampoco. Pero el gobierno decide de un momento a otro poner un impuesto. Y no interesa a quién lo pone, si es al productor o es al consumidor. Luego vamos a ver el tema de incidencia. Pero pone un impuesto. Este impuesto genera un desplazamiento de la curva de oferta. Nuestra curva de oferta, vamos a ponerle S', se desplaza de tal manera que se genera una cuña. Esta cuña es el impuesto. En este caso, entonces, ya no tenemos un único precio en el mercado, el precio de equilibrio, tenemos dos precios. Tenemos el precio que está pagando el consumidor porque está sobre la curva de demanda, este es el precio del consumidor, y tenemos el precio que recibe el productor que está sobre la curva de oferta original. En estos casos, entonces, lo que tenemos nosotros es una disminución en las transacciones porque el impuesto ha generado una retracción del consumo y de la oferta. ¿Qué ha ocurrido en este mercado? En este mercado ha ocurrido dos cosas.
Primero, hay una parte que se la está llevando el Estado, que se la quita al productor o al consumidor, que es todo este rectángulo. Todo ese rectángulo pasa del consumidor y del productor al Estado. ¿Qué parte va a pasar, o mejor dicho, qué parte el consumidor le pasa al Estado? Es muy fácil. Es la diferencia entre el precio de consumo y el precio de equilibrio por la cantidad transada, es decir, la parte verde. Y el resto se lo está pasando el productor, ¿no? La disminución del precio de equilibrio al precio del productor por lo que se transa. Entonces, recursos que salen de la actividad privada al sector público. La otra parte que está ocurriendo es que hay una pérdida de eficiencia. Ese triángulo no va al Estado. Ese triángulo se pierde en eficiencia en transacciones por la introducción del impuesto. El impuesto puede ser de dos formas. El impuesto puede ser de monto fijo. Hay tantos soles por unidad. O puede ser monto variable, que es un porcentaje. Entonces, en el primer caso, lo que nosotros tenemos es que el precio del consumidor es igual al precio del productor más T. Y en el segundo caso, el precio del consumidor es igual al precio del productor por 1 más el porcentaje de impuestos. El IGB, por ejemplo, está en 18%. Finalmente, nosotros tenemos que ver quién es el que paga el impuesto. Independientemente que el IGB esté aplicado al consumo, la incidencia del impuesto va a depender de las elasticidades relativas. Y les voy a poner dos casos extremos. Supongamos que tenemos un mercado en el cual la oferta es perfectamente elástica. En este caso, la aplicación del impuesto nos va a llevar a como si la oferta se desplazase. ¿Qué ocurre aquí? Una caída en la transacción y un diferencial que es el impuesto. ¿Quién está pagando este impuesto? Absolutamente el consumidor. El precio del productor no se mueve, porque la oferta es perfectamente elástica. De manera opuesta, nosotros lo que podemos ver es una demanda perfectamente elástica y una oferta normal. Y en este caso, la aplicación del impuesto a lo que nos va a llevar es a una disminución de transacción con un precio del productor menor al precio de equilibrio. Quien está pagando todo el impuesto es el productor. El resultado de esto, la conclusión de esto es que la elasticidad relativa entre oferta y demanda es la que va a determinar quién es el que termina con mayor incidencia impositiva. En un caso en el cual la demanda es más elástica que la oferta, entonces es el productor el que carga el mayor peso del impuesto. Con esto damos por concluida nuestra clase número 2 de oferta y demanda. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.